Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta ya plática tradicional de los miércoles, donde vamos a empezar a platicar con cada uno de ustedes sobre algunas recomendaciones de la Declaración Anual de Personas Físicas. Y antes de iniciar, quiero mandarle un saludo a todos los que se están conectando y a los que se están todavía por llegar aquí a la plática. Y sin antes decirles que continúen en sus casas, hay que cuidarlos mucho. Todo el mundo sabemos ahorita de la contingencia, que ya estamos en una tercera fase de esta epidemia. Entonces les recomendamos que hay que seguir en casa, hay que seguirnos cuidando entre todos. Y por eso mismo es que estamos compartiendo con ustedes esta serie de pláticas los miércoles. Ya la semana pasada nos estuvieron acompañando con una plática de algunas recomendaciones financieras en materia derivado de toda esta contingencia del COVID-19. Y el día de hoy vamos a empezar a platicar con todos ustedes todo lo relacionado con algunas recomendaciones de la Declaración Anual de Personas Físicas de este 2019. Si bien la declaración ya se va a presentar, ya se tiene que presentar la próxima semana, muchos de ustedes a lo mejor ya la presentaron, donde o les dio un impuesto a cargo o en su defecto tuvieron un saldo a favor y probablemente la autoridad ya les regresó el 100% del saldo a favor, o en su defecto les hizo un regreso parcial, o en algunos casos lamentablemente no les regresaron nada. Entonces son de las cosas que vamos a empezar a platicar, porque hoy por hoy, como es conocimiento de todos los que estamos aquí, la Declaración Anual 2019, la autoridad tiene el 100% de nuestros ingresos, tiene el 100% de nuestros gastos, sabe la información de nuestras cuentas bancarias, sabe nuestros saldos, sabe qué vivienda adquirimos durante el ejercicio pasado, sabe qué tipo de autos tenemos, sabe qué tipo de viajes hemos realizado. Y entonces, si se dan cuenta, la autoridad hoy por hoy tiene el 100% de la información de nosotros. Lo que es muy importante es que en esta declaración anual que muchos ya presentaron o están por presentar, validen que realmente la información contenida en la plataforma del SAT es correcta. Toda vez que hay una figura que se llama discrepancia fiscal, en la que básicamente la autoridad tiene la facultad de verificar que las deducciones que ustedes tengan en un ejercicio no sean superiores a los ingresos declarados. Entonces, es algo que debemos de estar muy atentos todos los que estamos aquí, porque son algunas de las recomendaciones y temas que vamos a empezar a ver. Entrando ya de lleno al tema, vamos a empezar a platicar primero con algo de introducción. Y vean ustedes, como ya es de todos sabidos, la declaración anual la tenemos que presentar a través del portal del SAT. ¿Qué es lo que contiene esta declaración? Los que ya ingresaron a la plataforma se dieron cuenta que tiene todos los ingresos que hemos obtenido del año. La autoridad ya los tiene identificados porque el año pasado, a través de los patrones, de la actividad empresarial, profesional o de la actividad económica que realicemos como persona física, se realiza un timbrado. Ese timbrado se llama una factura y esa factura contiene quién es el emisor, quién es el receptor, cuál fue el monto de la operación del ingreso que se realizó en esa factura, cuál es el impuesto que se causó en materia de IVA y en algunos casos en materia de nómina incluye cuál es la cuenta bancaria a la que nos fue depositado e inclusive contiene en la sección de retenciones el ISR que también nos retuvieron. Por eso es que hay muchísimas empresas y principalmente los que son patrones, pagadores de impuestos, de salarios, donde la autoridad desde el año pasado han estado recibiendo una serie de cartas de invitación donde los invitan a verificar que lo timbrado en los FDIs de nómina no coincide contra lo pagado. Y ahorita muchas personas físicas que tal vez no les han regresado su saldo a favor, uno de los motivos del rechazo del saldo a favor es derivado de que la autoridad les dice que no coincide lo timbrado por el patrón, el retenedor, contra lo que viene contenido en la declaración anual. Entonces es muy importante que estemos muy de la mano con nuestros patrones en caso de que tengamos un solo empleador o que verifiquemos con la persona que nos auxilia en realizar las facturas de nuestras operaciones, toda vez que la autoridad tiene el control al día una vez que se hace el timbrado. ¿Qué otra información vamos a encontrar dentro de esta plataforma del SAT? Vamos a encontrar las deducciones personales y ustedes recordarán que las deducciones personales son todos aquellos gastos
que como personas físicas en términos prácticos podemos disminuir de nuestros ingresos y sobre dicha diferencia la autoridad nos va a determinar un impuesto. Y aquí hay que tener muy en cuenta que no solamente son erogaciones que podemos efectuar como personas físicas, sino también podemos realizar algunas deducciones por dependientes económicos de nosotros, que también vamos a platicar. Si bien este año las deducciones personales que vienen manifestadas ahí en la declaración, hay que recordar que son y aparecen únicamente por las cuales nos expidieron factura. Más adelante vamos a ver cuáles son ellas. Si el año pasado servicios médicos, hospitalarios, dentales no obtuvimos factura, por lo menos este año 2020 sí hay que considerar regresar con el médico, regresar con el dentista, regresar con el nutriólogo y solicitarle nuestra factura electrónica para que el próximo año pueda ser deducible de nuestros impuestos. Así también dentro de esta declaración tenemos que verificar y tenemos que documentar que hay cierta información que tenemos que hacer llegar a la autoridad, como son préstamos obtenidos el año pasado, viáticos que hayan sido pagados por un empleador, premios si participamos en alguna rifa e inclusive si recibimos alguna herencia. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado porque tenemos gran cantidad de personas físicas que en sus cuentas bancarias han recibido depósitos que no provienen presuntamente de alguna actividad económica, por lo que la autoridad tiene la facultad de todos estos depósitos que tengamos en una cuenta bancaria, considerarlos como ingreso, salvo prueba en contrario. Entonces son de las cosas que tenemos que cuidar y verificar al momento de estar haciendo nuestra declaración anual. Y como ustedes ya lo saben, el 30 de abril, la siguiente semana, ya tenemos que hacer el envío de esta declaración anual utilizando nuestra firma electrónica o nuestra contraseña que es emitida por la autoridad. Aquí hay un punto sumamente importante y delicado a su vez. Ustedes recuerden que la firma electrónica avanzada y la contraseña para efectos de la autoridad y algunas otras dependencias públicas hace las veces de la firma autógrafa, por lo cual les recomendamos mucho que tengan mucho cuidado en el manejo de sus firmas electrónicas, toda vez que equivale a la firma autógrafa. Como lo veníamos platicando, ¿qué es la discrepancia fiscal? Recuerden que todas las personas físicas estamos sujetos a que la autoridad nos determine una discrepancia fiscal. ¿Cuándo se da? Cuando la autoridad nos compruebe que el monto de nuestras erogaciones en un año calendario sea superior a los ingresos declarados. Y es que miren, hay muchas o muchos contribuyentes que vemos el ingreso que viene manifestado en su declaración anual y lo comparamos contra su calidad de vida y no coincide, no concuerda. Recuerden que ahorita la autoridad, y no solamente aquí en México, sino a nivel internacional, el objetivo para estar fiscalizando a un contribuyente no es en lo que declara, sino es en base a cómo vive, en base a sus gastos. Y es que tenemos algunos empresarios, algunas personas que adquirieron el año pasado algunos inmuebles, algunos departamentos, adquirieron automóviles, hicieron viajes al extranjero. La autoridad tiene información de sus cuentas prediales, tiene información de sus servicios de luz, agua, teléfono. Entonces tiene una serie de información donde va haciendo un cúmulo de todas las erogaciones que están a nombre de una persona física y lo compara básicamente contra el ingreso que se está declarando en la declaración anual. En el supuesto de que alguno de nosotros tengamos más erogaciones que ingresos, podemos estar en el supuesto de una discrepancia fiscal y ya es el caso en la oficina donde tenemos algunos casos donde la autoridad precisamente llega con algunas personas físicas y les notifican que les abren una auditoría directa derivado de que en su declaración anual manifestaron un ingreso, sin embargo, vía notarios les llegó información al SAT donde hicieron la adquisición de bienes inmuebles que en el mismo ejercicio del mismo periodo y no concuerda contra el ingreso que están declarando en la declaración anual.
Entonces es muy importante que verifiquemos todos, sin excepción, que vigilemos el gasto de nuestras tarjetas de crédito, porque muchos de nosotros, amigos, conocidos, tenemos la costumbre de prestar nuestra tarjeta de crédito para nosotros beneficiarnos con los puntos y estamos haciendo gastos de terceras personas y les dicen, yo te pongo mi tarjeta de crédito, yo hago la erogación y luego tú me lo reembolsas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado toda vez que podemos estar en este supuesto. Aun y cuando ya se haya presentado la declaración anual, por eso es sumamente importante verificar este tema, porque aun y cuando esté pagado el impuesto, aun y cuando la autoridad nos haya devuelto un saldo a favor, la autoridad tendrá las facultades de comprobación para irnos y aplicar este procedimiento de discrepancia fiscal. Entonces es muy importante que si alguno de ustedes o hay alguna persona que se encuentre en este supuesto, que lo hable con su asesor de cabecera para ver cuál es el mecanismo de corregir su situación fiscal ante la autoridad y evitar que les llegue un posible requerimiento con la autoridad. Hay otra información que también debemos presentarle a la autoridad a través de la declaración anual y son meramente datos informativos. El problema es que estos datos informativos muchas veces no se declaran. Pero ¿qué debemos informar a través de esta declaración? Debemos declarar préstamos que hayamos obtenido, donativos que hayamos recibido, premios obtenidos en alguna rifa, en algún sorteo. No estamos obligados a pagar impuesto por estos tipos de ingresos. Sin embargo, lo que está textualmente en ley nos dice la autoridad, si estos conceptos en forma individual o en su conjunto exceden a 600,000 pesos en un año calendario, debemos manifestarlo a la autoridad. Y aquí tenemos gran cantidad de personas personas que realizan préstamos entre ellos sin realizar un contrato de por medio. En algunas empresas hemos tenido el conocimiento que alguno de los accionistas hace una aportación para futuro aumento de capital. Cuando preguntamos el origen del dinero, simplemente dicen que su papá, su mamá, les dio el dinero para que lo invirtieran en la compañía. ¿Y qué tipo de contrato se hace de por medio? Ninguno. Entonces, estos son los tipos de situaciones que la autoridad va a estar revisando y va a estar analizando caso por caso. Por eso es muy importante. Este tipo de información que es de información que se tiene que declarar como un dato informativo, hay que verificar que sí lo hayamos cumplido y que sí se haya enviado esa información siempre que estemos en el supuesto. Ojo, puede haber personas físicas que no estén obligadas a presentar una declaración anual. Sin embargo, si se encuentran dentro de estos supuestos, sí tienen que presentar la declaración anual informando nada más estos supuestos. Entonces, hay que estar muy atentos con este dato. Por otro lado, las deducciones personales. Aquí sí les recomendamos e insistimos muchísimo que año tras año verifiquen cuáles son las deducciones que podemos ejercer, cuáles son las deducciones por las cuales podemos tener un beneficio para que al siguiente año, cuando presentemos nuestra declaración anual, la autoridad ya tenga precargada cada una de las facturas que pagamos. Aquí hay un dato muy importante. Dependiendo la actividad económica que tengamos como persona física, va a ser el tipo de deducción que vamos a poder ejercer. Estas deducciones personales que estamos hablando aplica para cualquier persona sin importar su actividad económica como persona física que tenga registrada ante el SAT. Inclusive, si únicamente somos perceptores de salarios, también nos aplica este beneficio. ¿Qué podemos disminuir? Honorarios médicos y dentales. Y ahorita, como estamos en esta lamentable contingencia, hay muchas personas que están requiriendo el servicio médico. Entonces, es muy importante solicitar su factura. Recomendación: todos estos gastos que vamos a ver tienen que ser pagados forzosamente con cheque, tarjeta, transferencia y no podemos hacer ningún pago en efectivo. Sabemos que en algunos lugares, algunos médicos todavía no aceptan algunos pagos en efectivo. Sin embargo, si queremos aprovechar este beneficio,
forzosamente debemos buscar una institución o algún médico que acepte estas formas de pago. Cheque, tarjeta, transferencia, recuerden, no pagos en efectivo. Gastos hospitalarios, gastos médicos, y aquí es donde le decía algo importante. Podemos nosotros deducir gastos médicos, dentales, de personas que no reciban en un año calendario como ingreso aproximadamente 30,800 pesos. Y son prácticamente dependientes de nosotros, que no reciban ingresos, nosotros también podemos deducir los gastos que hagamos por cuenta de ellos. Algo que es muy importante también para todos aquellos que tienen hijos es esta deducción por colegiaturas, es por cada hijo. Aquí la recomendación es que entre los papás se pongan de acuerdo quién de ellos va a ejercer la deducción. La única limitante es que no puede papá y mamá deducir en forma conjunta el pago de colegiaturas de sus hijos. Tiene que ser nada más uno de ellos dos. Otra de los beneficios que tenemos también, que es muy importante, es la compra de lentes ópticos graduados. Tenemos ahí un tope más o menos de 2,500 pesos. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta, y muchas veces en las declaraciones anuales todavía no lo hemos visto, es que podemos deducir gastos de honorarios de psicología y nutrición. Esto se deriva, ustedes ya saben, del año pasado que empezó la efervescencia de la NOM 035, donde todas las empresas ya deben estar cumpliendo con esta normatividad, que debemos estar vigilando el cuidado psicosocial de nuestros colaboradores. Pues también como personas físicas, si ocupamos y requerimos ir con algún psicólogo, hay que pedirle la factura. Y aquí es un tema muy importante porque la realidad es que todos, sin excepción, ocupamos siempre la orientación de un psicólogo. Y no se diga en el tema de nutrición. Ahorita que estamos todos en casa, no sé si les pase, al menos a mí, que cada 15 minutos voy a revisar el refrigerador porque siento esa ansiedad de comer algo. Entonces es muy importante que también cuando vayamos con el nutriólogo, también le pidamos factura que puede ser deducible. Otra de las cosas que podemos aprovechar son los gastos funerales. Ahí el tope que tenemos son 30,000 pesos. Ustedes ya saben que lamentablemente un gasto funeral está mucho mayor de ese importe, pero sin embargo se puede aprovechar esos 30,000 pesos. Donativos que lleguen a hacer a alguna institución donde les expidan una comprobante deducible, a una institución pública, a alguna universidad en la que ustedes ya participan como donantes, hay que solicitar sus comprobantes. Los que tengan deducción de intereses hipotecarios también los van a poder hacer sin ningún problema, siempre que no exceda de 750,000 UDES, que prácticamente equivale a 4,700,000. También algo que es muy importante es que nosotros, si queremos hacer una aportación voluntaria a nuestra Afore, también lo podemos deducir. Entonces, vean, el catálogo de deducciones que tenemos es bastante amplio, hay que aprovecharlas y recuerden, todas estas deducciones ocupamos un comprobante timbrado que esté a nuestro nombre, que sea pagado con cheque, tarjeta, transferencia y lo más importante, que no exista ningún pago realizado en efectivo, toda vez que la plataforma del SAT, el sistema, lo detecta como una deducción que no procede. Y vean, ahí hay un punto muy importante. Por el hecho de que nosotros obtengamos una factura por alguno de estos conceptos que acabamos de hablar, no significa que lo podemos deducir. Para que nos demos una idea, por eso que todo el mundo ocupa su asesor de cabecera de confianza, una factura electrónica, dependiendo del giro de la persona o el contribuyente que no la emita, más o menos trae 35 requisitos que debe de cumplir. Entonces, sí es muy importante que ustedes siempre con su asesor de cabecera verifiquen que el contenido, la regla, los montos de hasta cuánto pueden deducir, lo tengan bien claro a través de sus asesores. Aquí hay una limitante para las deducciones personales. Textualmente, la ley nos dice que, si bien es cierto que podemos deducir cada uno de estos conceptos con algunos topes, nos dice que en forma conjunta, algunas de estas deducciones no deben de exceder
debemos de hacer ahí un cálculo y no deben de exceder del equivalente al 15% del ingreso que nosotros vayamos a declarar, o de 5 veces el valor de la UMA, que equivale más o menos a 154,000 pesos. Tenemos que comparar el valor de todas nuestras facturas que tenemos en un año, y lo que sea menor va a ser hasta el monto que podemos deducir. Si bien hay una limitante, la ventaja es que muchas de estas deducciones, en muchos de los casos, no las solicitamos. Entonces, yo les recomiendo muchísimo 2019, que ya se presentó o está por presentar. Ya no es posible ingresar alguna factura del año pasado, toda vez que sería timbrada con este ejercicio. Lo que sí recomendamos es que a partir de enero, ahorita la fecha, si alguno de ustedes ya realizó alguna de estas erogaciones, regresar con la persona, con la empresa que les emitió el comprobante, y solicitar factura a su nombre con todos sus datos fiscales. ¿Para qué? Para que lo puedan aprovechar el siguiente año como una deducción autorizada. Por otro lado, tenemos que la plataforma ya sabe absolutamente todo de nosotros. La realidad, lo hemos comentado en un par de ocasiones, hace un par de años tuvimos la oportunidad de estar en San Diego en una plática, y Aristóteles Núñez, en aquella ocasión, que era el jefe del SAT en aquella ocasión, nos comentaba que el SAT está utilizando inteligencia artificial y que tenían la capacidad ellos de hacer la declaración anual tanto de personas físicas y de personas morales con un grado de precisión que ni el contribuyente ni el contador lo podía tener. ¿Y saben cuál fue la respuesta al día de hoy? Que tienen toda la razón. Tienen el 100% de la información a través del timbrado. Ustedes saben que a través del timbrado la autoridad se hace llegar de toda la información. Así es que tenemos la factura de ingreso, tenemos la factura de egreso, tenemos una factura de nómina y una factura de complemento de pago, donde le decimos a la autoridad cada vez que hacemos el timbrado a quién le estamos pagando, a qué cuenta lo estamos depositando, cuánto impuesto le estamos reteniendo, lo sabe en tiempo real. Entonces, realmente, al 1 de enero de cada año, la autoridad ya sabe por rubro, por empresa, por patrón, cuál es el impuesto que debemos de declarar. Simplemente, ahorita en el sistema, lo único que hacemos es validar que la información contenida en la plataforma sea la que vamos a declarar. ¿Qué tenemos que verificar aquí? Dato muy importante: el régimen fiscal como personas físicas. Muchos de ustedes que nos están viendo son socios accionistas de alguna persona moral, y todos sin excepción deben de tener activada las obligaciones de perceptores de dividendos. Y más aún con la reforma fiscal 2020, todas las personas físicas que tengan, que sean representantes legales o tengan un poder dentro del acta, deben de actualizar su información ante el RFC. Entonces es muy importante que verifiquen ese dato. ¿Qué más trae la declaración ya precargada? Lo que ya habíamos platicado, los ingresos. Se los desglosa por tipo de patrón, por tipo de actividad y los impuestos que hayan sido retenidos. También la plataforma les informa cuáles son las deducciones que ustedes tienen por cada uno de los conceptos que vimos anteriormente, por colegiaturas, por gastos funerales, hospitalarios, dentales, e inclusive la propia plataforma les clasifica esas deducciones que no proceden, se las pone por separado y les dice: estas facturas no proceden como deducciones personales porque tienen alguna inconsistencia. Por eso recomendamos muchísimo, personas físicas, siempre que vayan y soliciten una factura, deberán de verificar que los datos contenidos en la factura sean correctos. ¿Por qué? Porque la plataforma electrónica del SAT, al momento de que el doctor, al momento de que les emitan un comprobante donativo, si la información contenida está incorrecta, la plataforma del SAT en automático se los quita como una deducción autorizada. Y aquí hay un punto para reflexionar. Las personas morales hacia futuro ya no van a tener que hacer su declaración anual. El SAT también se las va a hacer
por cuenta del contribuyente en el caso de las personas morales. Ahorita ya lo está haciendo en el caso de las personas físicas, pero queda muy poco tiempo para que la autoridad también ya llegue a hacer la declaración anual de las personas morales con un grado de precisión, sabiendo las depreciaciones fiscales, sabiendo a quién le compramos, cómo le compramos, y esa información ahorita ya la tiene, simplemente la está recopilando. ¿Qué más tiene la declaración? Nosotros de forma automática tenemos que llenar lo que habíamos comentado hace unos momentos, datos informativos como los préstamos, los premios que tenemos que hacer, que tienen que ser alimentados de forma manual. El sistema en automático, sin que nosotros hagamos absolutamente nada, nos da una propuesta de un impuesto a cargo o un saldo a favor. Y adelantándome un poquito al tema, la autoridad nos dice, si tú contribuyente estás de acuerdo con el saldo a favor que te determino sin hacerle ningún cambio, sin hacerle ningún movimiento a tu declaración, te lo regreso en automático, sin ninguna complicación. Pero si le haces modificaciones, si tu información no me coincide o modificas algo, te regreso tu saldo a favor, pero primero lo voy a validar. Y por eso es que tenemos a muchas personas físicas que su saldo a favor, lamentablemente, no les llegó el 100%, les llegó de forma parcial, o en algunos casos, peor aún, no les regresó absolutamente nada. No significa que su declaración está mal. Ahorita vamos a ver algunos casos que significa que posiblemente existen algunas discrepancias con la información que tiene la autoridad y la que nosotros manipulamos o metimos en la declaración que se puede solventar. Y más adelante vamos a ver cómo la podemos solventar esa información. Entonces, sí es muy importante también aquí que su asesor valide que la información contenida dentro del sistema sea la correcta. Y ven, aquí también hay un punto de reflexión. La autoridad sabe absolutamente todo de nosotros. Solamente es cuestión de hacer un clic para que nos notifique alguna diferencia o si tenemos alguna contingencia, la autoridad ya lo sabe. Aquí viene algo bastante bueno. ¿Quiénes no están obligados a presentar una declaración anual? De entrada, la regla genérica es que todas las personas físicas que estén registradas en el SAT debemos de presentar una declaración anual. Luego, la ley textualmente nos dice que en el caso de asalariados, nos dice que si tú tienes un solo patrón y de ese patrón, únicamente obtienes ingresos hasta 400,000 pesos al año, tú como trabajador no estás obligado a presentar tu declaración anual. Sin embargo, esos mismos asalariados, si tienen deducciones personales de las que ya platicamos, ellos pueden optar por presentar su declaración anual de manera independiente para obtener un saldo a favor. Aquí es muy importante en el caso únicamente de asalariados que año con año, antes de que finalice el año, entreguen una carta a su empleador indicándoles que el patrón no les efectúe el cálculo anual, que ustedes en lo individual lo van a realizar. ¿Quiénes más no van a presentar esta declaración anual? Precisamente todas las personas físicas asalariados únicamente que hayan tenido un solo patrón. Y aquí la ventaja es siempre y cuando el patrón haya timbrado el 100% de la nómina y que no haya determinado un ISR a cargo y la autoridad dice, no importa que gane más de 400,000 pesos. Pero si está en ese supuesto, puede no presentar su declaración anual. Entonces es algo bastante bueno. También no están obligados a presentar declaración anual quienes únicamente hayan obtenido ingresos por salarios y que además hayan obtenido intereses que no hayan excedido de 20,000 pesos en el año. Entonces, estos son únicamente los dos supuestos en los cuales no están obligados a presentar su declaración anual. Las personas físicas únicamente asalariados. Todos los demás estamos obligados a presentar nuestra declaración anual. Ahorita, en esta contingencia que tenemos, sí es muy importante ver y validar qué pasa si nos resulta un impuesto a cargo. ¿Lo tenemos que pagar en una sola exhibición? ¿Podemos hacer parcialidades? ¿Qué podemos hacer? Bien,
Cuando existe un impuesto a cargo, los que ya presentaron su declaración anual se dan cuenta que el propio sistema les genera una línea de captura. Esa línea de captura tiene que ser pagada mediante transferencia electrónica de fondos a través de su institución bancaria. Y lo pueden hacer en una sola exhibición, o la otra que es muy bueno, que el propio sistema ya se los indica ahí, es que tienen hasta 6 parcialidades para hacer el pago. Ahorita, en esta contingencia donde lamentablemente hay muchas personas que no están recibiendo su sueldo íntegro o que lamentablemente perdieron su trabajo, esta es una buena opción y una buena medida financiera para presentar su declaración en tiempo y únicamente hacer el pago de una parcialidad. Aquí la recomendación es que cualquier persona física que pague en parcialidades cumpla las fechas y los montos que va a pagar. De lo contrario, tendría que pagar el monto total en una sola exhibición más actualización y recargos. Por lo cual, sí hay que cuidar mucho que paguemos en forma y en tiempo. Y aquí voy a hacer un paréntesis, nada más un comentario. Nos han preguntado bastante si las personas morales pueden hacer pagos en parcialidades y la realidad es que no. Únicamente el pago en parcialidades, cuando es el momento de presentar la declaración anual, únicamente le aplica a las personas físicas. Entonces, este dato también hay que tenerlo cada año. Si les toca presentar un impuesto a cargo, ustedes ya lo tienen determinado el siguiente año, como muchos le hacemos, presentamos la declaración días antes de que se venza, obviamente para financiarlos. Si tenemos, dato contrario, si tenemos un saldo a favor y lo tenemos determinado oportunamente, la declaración anual hay que presentarla el día 1 de abril. Entonces ya dependerá de cada contribuyente, dependiendo en el supuesto en el que esté. Y ahora sí viene lo bueno. A ver, mi saldo a favor, ¿por qué no lo obtuve? ¿Cuándo me lo van a entregar? Ya presenté mi declaración, ¿qué voy a hacer? Vean, hay una facilidad administrativa en materia de saldos a favor que nos dice lo siguiente, y aquí sí es muy importante que esta parte, la presentación se las vamos a compartir, les vamos a enviar el link, pero aquí sí es muy importante verificar lo siguiente. Esta facilidad administrativa contiene que todas las personas físicas que presenten su declaración anual de manera automática seleccionen el recuadro y le indiquen, quiero que me regresen mi saldo a favor de manera automática. Esto significa que nosotros como personas físicas no vamos a tener que hacer ningún trámite adicional para que la autoridad nos regrese un saldo a favor. Contrario a las personas morales, contrario a ellos. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen que presentar, hacer un trámite adicional. En el caso de personas físicas, no. ¿Cuál es la ventaja? Nos dice, si tu declaración anual tienes un saldo a favor igual o menor a 10,000 pesos, firma tu declaración anual utilizando tu contraseña. Y por ello es que la autoridad abrió un portal adicional dentro de la página del SAT para que todas aquellas personas físicas que no tengan actualizada su contraseña lo puedan hacer y no acudan a las oficinas de la autoridad. Es un micrositio que se llama SAT ID. Ustedes lo pueden consultar en la página del SAT y ahí ustedes pueden obtener la actualización de su contraseña. ¿Cuándo puedo firmar nuevamente utilizando únicamente mi contraseña, no mi e-firma o firma electrónica? Cuando el monto de mi saldo a favor es mayor a 10,000 pesos y hasta 150,000 pesos. Ojo, nos dice, puedes firmarlo con la contraseña siempre y cuando utilices la cuenta clave precargada. Y recuerden que esta cuenta clave, a los que ya han tenido saldos a favor en ejercicios anteriores, la deben de tener registrada y es la clave que tienen ahí de 18 dígitos en su portal bancario. Nada más que verifiquen que esa cuenta la tengan activa y que sea la que tengan registrada ante la autoridad. Por otro lado, nos dice que debemos firmar con la e-firma o firma electrónica cuando el saldo a favor es mayor a 10,000 pesos y se captura
una nueva cuenta clave. Entonces es muy importante, al momento de enviar nuestra declaración anual, es muy importante que validen si lo van a firmar con contraseña o si la van a firmar utilizando la firma electrónica avanzada o e-firma como se le conoce actualmente. Es muy importante la manera en que ustedes van a firmar su declaración anual. Aquí este tema también a todos nos llama muchísimo la atención. ¿Por qué un saldo a favor no me lo regresaron o no me lo van a regresar? Vean, aquí están los supuestos. Primero, si ustedes generaron un saldo a favor mayor a 150,000 pesos, el saldo a favor no se los van a regresar en automático. Cuando hayan obtenido ingresos por bienes o negociación en copropiedad, sociedad conyugal o por un tema de alguna herencia, tampoco les van a regresar el saldo a favor de forma automática. Ojo, cuando hayan determinado un saldo a favor, obviamente que no corresponda a 2019. También no se les va a regresar su saldo a favor cuando vean aquí lo delicado. Y esto les ha pasado a muchísimos contribuyentes. Debemos de verificar si la declaración anual la vamos a firmar utilizando la contraseña o utilizando la e-firma. Entonces es muy importante al momento de enviar la declaración, vean en qué supuesto están, si están con contraseña o e-firma, porque derivado de este tipo de errores, nuestro saldo a favor no nos lo van a regresar de forma automática. También debemos de verificar como personas físicas si tenemos certificados de sellos. Recuerden que los certificados de sellos nos sirven para emitir facturas o de firma digital que tengamos revocados. Obviamente, si tenemos nuestros certificados revocados, pues no vamos a poder hacer el envío de la declaración anual utilizando la e-firma. Aquí les recomiendo muchísimo la contraseña. Sí se puede actualizar ahorita directamente en la plataforma a través del micrositio Site ID. En el caso de la e-firma, si verifiquen su certificado, si está a punto de vencer, la pueden generar nuevamente a través de la plataforma del SAT y lamentablemente si ya la tenemos cancelada o revocada, tenemos que acudir directamente a las oficinas del SAT para generar una contraseña nueva. Entonces, son de los puntos que tenemos que estar muy atentos y esas son las excepciones por las cuales la autoridad no nos hace una devolución parcial o total de nuestros saldos a favor. Ojo, esto no significa que no nos van a regresar los saldos a favor. Significa que tenemos que hacer un procedimiento adicional para solventar este tipo de inconsistencias con la autoridad. Y aquí es donde viene lo bueno. Yo ya presenté mi declaración anual, no me regresaron el impuesto de forma total o parcial. ¿Qué tengo que hacer? La propia autoridad nos dice que cuando existan diferencias entre la información que tiene el retenedor, los gastos que nosotros hayamos realizado, los estímulos que hayamos aplicado y los datos contenidos en el SAT, pues la autoridad nos dice, nos puede hacer un regreso de forma parcial. ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí está la recomendación. Si su saldo a favor no fue regresado de forma total o parcial, tienen que presentar a través de buzón tributario el formato electrónico de devolución, mejor conocido como FED. A través de este procedimiento, ustedes a la autoridad le indican que quieren obtener en devolución nuevamente ese monto del saldo a favor parcial o total y obviamente deberán acompañar la información que la autoridad les solicite por el cual tuvieron alguna discrepancia con la autoridad. Por otro lado, también si ustedes tienen alguna duda en este procedimiento, pueden hablar directamente a las oficinas de la autoridad, donde ahí les dejamos el número de teléfono, ahí viene en la presentación, para que desde la comodidad de su casa marquemos a la autoridad y nos den paso a paso cómo podemos obtener nuestro saldo a favor. O en su defecto, hablen con su asesor de cabecera para que les apoye en estas labores de obtener nuevamente el saldo a favor. Ya para ir finalizando, y ahorita veo que hay algunas preguntas ahorita para verificarlas, hay que recordar
que ahorita la plataforma del SAT tiene un micrositio también donde podemos consultar la guía de las devoluciones automáticas, en qué proceso están, cómo las podemos obtener en devolución. También hay una guía para solicitar o generar nuestra contraseña, la que habíamos hablado. También tenemos un instructivo en el cual podemos dar de alta una nueva clave bancaria en el caso de que ya no estemos utilizando la cuenta clave que hayamos reportado en algún ejercicio anterior. Y también viene un visor de deducciones personales y una sección de preguntas frecuentes. Vean, en este resumen de todas estas guías que vienen dentro de la página del SAT, lo que hay que resaltar principalmente es que uno de los principales motivos por los cuales no se regresan los saldos a favor es que el patrón timbró información en la nómina que no corresponde. Y es por eso que hay muchas empresas que hoy por hoy timbraron una nómina en 2019, pero esa nómina la cancelaron, la volvieron a timbrar o hicieron alguna modificación y evidentemente al trabajador le van a negar su saldo a favor. Por eso es lo que hemos platicado con muchísimos de los clientes de la oficina. Mes a mes, sin excepción, se debe ir haciendo una conciliación de lo timbrado, de lo pagado. Y si nosotros no lo hacemos, la autoridad, todas las empresas en el mes de marzo, cuando presentaron su declaración anual como persona moral, se pudieron haber dado cuenta que la autoridad ya les tenía por mes y por impuesto el declarado y el no declarado con las diferencias. Entonces es muy importante que hoy por hoy la declaración anual de personas físicas, la autoridad tiene el 100% de la información y únicamente nosotros estamos para validar que la información contenida sea la correcta. Entonces, hay que estar muy atento con todo esto porque realmente es una nueva forma de trabajar con la autoridad 100% estando en línea. Y ven, aquí hay algunas de las preguntas que nos están haciendo llegar a través del chat. Nos comentan que si un RIF está obligado a presentar una declaración anual. En el caso del régimen de incorporación fiscal, como sus pagos son definitivos, ellos no están obligados a presentar una declaración anual. Y luego nos comentan que si se mandó una declaración por medio de buzón, ¿cuántos días tardan en resolver? Me solicitaron un estado de cuenta para verificar su cuenta clave y esa fue la inconsistencia. Ustedes recordarán que el procedimiento para solicitar devoluciones en la autoridad tiene un plazo de 20 días para verificar la información, pero son días hábiles. Entonces, la realidad es que en el tema de devoluciones hay que ser muy pacientes. Hay un dato también ahorita con el tema de las devoluciones. Hay una facilidad también que permite que si una persona física tiene un saldo a favor y por alguna razón lo presenta de forma extemporánea, pero lo presenta hasta el mes de julio, le van a respetar el que la devolución sea automática y no tenga que presentar un saldo a favor. Sin embargo, yo les recomendaría, ahorita, cualquier persona física o persona moral no debe de atrasarse en la presentación de sus pagos correspondientes. Toda vez que la autoridad a partir de este 2020 ha estado muy activo en el envío de cartas invitación a los contribuyentes indicándoles: no has presentado tu declaración anual como persona moral estando obligado, no has presentado las retenciones de impuestos, el seguro social también ustedes saben como patrones que es muy activo en notificar cuando un contribuyente se ha atrasado en las declaraciones. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿Cómo se da el aviso al patrón por parte de un asalariado no obligado, pero que tiene deducciones? Es simplemente un escrito libre que uno hace al patrón, se lo entrega en el mes de diciembre, en el cual se le indica: patrón, por favor, no me hagas mi declaración anual porque yo de forma individual voy a presentar mi declaración anual. Ojo y recomendación. Ya hemos tenido el caso
de que el personal no, va y presenta su declaración. Ellos emiten una carta al patrón indicándole que van a presentar su declaración anual. Sin embargo, el colaborador, el trabajador, no la presenta. Y obviamente, el domicilio fiscal del trabajador lo tiene reflejado la autoridad que es en la empresa. Por lo tanto, nos ha tocado ver que llegan requerimientos a los trabajadores, le llegan a la empresa y le notifican a la empresa, y la empresa tiene que hacer el labor de ir con sus colaboradores, ir con sus trabajadores y decirles, oye, mira, tú me entregaste un escrito que estabas obligado a presentar una declaración anual y no la presentaste. Entonces sí es muy importante que exista esa comunicación siempre con su patrón a efecto de que las declaraciones anuales, ya sea por parte de la empresa o por parte del colaborador, se presente. Entonces, si se dan cuenta, el tema de las devoluciones en materia de saldos a favor de la declaración anual de personas físicas va a depender muchísimo, uno, de que el patrón haya timbrado de forma correcta, que no haya hecho modificaciones, y otro dato importante ahí que es muy común, por el hecho de que una factura esté timbrada, una nómina esté timbrada, no significa que la información sea correcta. Hemos tenido también gran número de casos donde resulta que el patrón timbró salarios, pero para efectos del SAT, la clave que fue asignada no fueron salarios, sino asimilados a salarios. Y hemos tenido otros casos donde la autoridad tiene reflejado que el patrón pagó impuesto retenido por asimilados a salarios, pero la clave asignada fue indicar salarios. O sea que hay una discrepancia entre lo que se pagó, se registra en contabilidad y lo que tiene la autoridad. Entonces, si ven, como ven, hay muchísimo tela de dónde cortar. Nosotros nos gustaría dejarle hasta ahí con esta presentación. Hemos visto que han llegado algunas otras preguntas. Con mucho gusto les vamos a dar también respuesta por medio del chat a cada una de ellas. Y sin antes recordarles lo siguiente. La declaración anual de personas físicas ya está precargada. Eso nos lo vamos a llevar de reflexión. Esto significa que la autoridad, como lo hablábamos al inicio, la autoridad sabe el 100% de nuestros ingresos, sabe en qué cuenta bancaria está, sabe la información de nuestra vivienda, sabe la información de nosotros a través de los servicios que pagamos, sabe la información cuando realizamos viajes, sabe qué tipo de autos tenemos. Entonces, cada vez los invitamos a todos a que nuestra declaración anual verifiquemos que nuestros ingresos que vayamos a manifestar sean acorde con el modus vivendi que tenemos. Porque ahorita a la autoridad ya no le interesa cuánto le declaras, sino le interesa y lo que se fija es en tu forma de vida. Y siempre lo comentamos, tenemos un caso aquí con nuestros vecinos en California, donde ellos tienen tasado, dependiendo el área donde vivas, en la ciudad de San Diego, tienen un monto mínimo de ingreso que debes de declarar. ¿Por qué? Porque hay algunas zonas en Estados Unidos que debes de tener cierto ingreso para poder vivir en esa zona. Imagínense aquí en la ciudad de Tijuana o en las ciudades donde nos vean, que esté tasado que dependiendo de la zona donde vivan, es el ingreso mínimo que debemos de declarar. Entonces es algo que obviamente aquí no lo tenemos en México, sin embargo, sí hemos visto, y también la autoridad lo sabe, que llegan muchas declaraciones que el ingreso que viene manifestado no concuerda con la forma de vivir del contribuyente. Entonces, les queremos dar las gracias por habernos acompañado en esta plática el día de hoy y recordarles, por favor, cuídense muchísimo, hay que seguir en casa, hay que seguir las recomendaciones de nuestras autoridades y mientras tanto nosotros vamos a seguir platicando con todos ustedes a través de estos medios digitales de estos y muchos otros temas. La presentación, les vamos a hacer el envío de la presentación a través de un link para que ustedes la puedan consultar y si gustan ver este video también se los vamos a compartir a través de nuestras redes sociales y con mucho gusto, por favor, compártanlo, todas las dudas que
que tengan, por favor, háganosla llegar y con mucho gusto vamos a responder a cada una de ellas. Muchísimas gracias, que tengan muy bonita tarde y hay que seguirnos cuidando. Muchísimas gracias.